Bueno, buenos días familia, qué bueno estar juntos de nuevo, poder vernos esta mañana, poder estar acá y poder estudiar su palabra, adorar y estudiar su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en Segunda de Corintios, por favor, continuando con nuestro estudio de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 18. Capítulo 3, versos 7 al 18. Vamos a continuar. Pablo ha estado respondiendo algunas preguntas, o sea, algunas cosas, algunas críticas en realidad, acerca de él, de su ministerio, principalmente a quienes se molestaron con la carta anterior. Recuerden ustedes que la primera carta fue una carta de amonestación, como corrección, y es interesante porque para Pablo no fue fácil escribir esa carta, para Pablo fue difícil escribir esa carta. Hubo muchas lágrimas en él mismo lo dijo, con lágrimas en los ojos escribió esa carta para los hermanos de Corinto porque sencillamente necesitaban esa corrección. Pero a propósito de esas correcciones, hubo algunos que se enojaron con esa carta, ¿ya? Y pusieron en cuestionamiento más bien la autenticidad del ministerio de Pablo, ¿ya? Y es triste pensar que muchas veces cuando el Señor nos habla a nosotros por medio de su palabra o nos habla, usa a nuestro pastor, ¿verdad? O a un pastor para hablar a nuestra vida, es triste que muchas veces en lugar de recibir, ¿verdad? Humildemente, nosotros decimos, él está equivocado, ¿ok? Con orgullo. Y es interesante porque no es algo nuevo, no es algo que ocurra hoy, o sea, es algo que toda la vida y toda la historia de la iglesia ha ocurrido. Y entonces están estas personas que muchas veces se enojan de una iglesia, luego van a otra y a otra y a otra y a otra, porque finalmente simplemente no quieren recibir la enseñanza del Señor. Entonces lo que Pablo hace en esta carta un poco responder a esas críticas y un poco mencionar en ella que simplemente él es un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo, y su llamado, él ha sido fiel a su llamado. Y entonces las críticas que ha recibido en el capítulo 3 ha respondido a esta crítica de que Pablo, muéstranos tus cartas de recomendación. ¿Recuerdan ustedes eso? Dijimos, ¿cierto?, que había personas que decían, bueno, Pablo, necesitamos esas cartas de recomendación. ¿Dónde están esas cartas de recomendación? Pero Pablo dijo que él tenía cartas de recomendación, pero esas cartas de recomendación no estaban escritas ni en hoja o en papel, ni nada de eso, sino que eran las personas las cartas de recomendación. La gente son la carta de recomendación. Podríamos decir, de alguna manera, ¿verdad?, que no necesitaba Pablo esas cartas porque eran personas reales las cartas. El ministerio de Pablo era un ministerio de fruto y estaba enfrente de todos. La iglesia de Corinto fue obra del Señor usando la vida del apóstol Pablo para llegar a ellos. Entonces, ¿qué más carta necesitamos de eso? Y es bueno que ustedes sepan que nosotros, el ministerio de Calvary, no le da énfasis a los títulos, ni a las cartas, ni a ese tipo de cosas. Nosotros no usamos ese tipo de cosas. Nosotros creemos que el Señor llama a personas, Él las capacita, ¿ok? Simplemente es eso. Una persona que tiene el llamado del Señor, que lo tiene y que humildemente quiere ser y servir al Señor, el Señor la va a capacitar. No necesita de mayor, digamos, de alguna forma, de algún título o algo así. Y nosotros lo vimos la semana pasada y dejamos súper en claro que no es que Pablo haya estado en contra de títulos o de ese tipo de cosas, pero lo que Pablo está enfatizando es que más allá de los títulos, los tengamos o no los tengamos, lo que importa es dónde está el resultado de tu ministerio, dónde está el fruto de tu ministerio, ¿entiendes? O el fruto de mi vida. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Y Pablo dice, ustedes son esas cartas y ustedes son esas cartas abiertas además. O sea, cualquier persona podía ver una persona de Corinto y decir, este era antes idólatra, antes era un homosexual, antes era una persona que participaba en todas estas fiestas paganas y hoy lo vemos acá. O sea,
total y completamente transformado por el Espíritu Santo. ¿Quién podía decir algo entonces? ¿Verdad? Entonces Pablo dice, finalmente terminó diciendo que eso es lo que hacía el ministerio del nuevo pacto. O sea, ¿qué puede ser este nuevo pacto en la persona, en Jesucristo? Nada más ni nada menos que transformar su vida. Algo que no podía hacer el régimen de la letra o el régimen del Antiguo Testamento o el régimen de la ley. ¿Ok? Porque la ley nos dice, haz esto. El gran problema era que nosotros no podíamos hacer eso. ¿Ok? Y hoy día mucha religión hay en la iglesia que te dicen, tú tienes que, ok, vas a congregarte, tienes que hacer este punto, esto y esto. ¿Okay? Jesús te dice, ven. O sea, simplemente eso, ven a mí, yo te amo y tienes que venir, ven. Y yo te voy a transformar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día, este ministerio, este contraste, vamos a ver, Pablo va a hacer un contraste en este ministerio del Antiguo Testamento, como de la ley, y el contraste con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Vamos a leer versos 10 al 11 y vamos a estudiar ya. Dice, y si el ministerio de muerte, recuérdate que leo en la versión Nueva Biblia de las Américas, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. ¿Ok? Entonces, Pablo lo que está haciendo acá es poner en contraste dos ministerios distintos, uno con mayor gloria que otro, que es el ministerio del Espíritu o el ministerio de vida, ¿no? Versus el ministerio de la ley, que finalmente era un ministerio de muerte, o lo identifica ahí en la Reina Valera como el ministerio de muerte. En la Nueva Biblia de las Américas dice el ministerio de la condenación, ¿ok? Porque eso era el ministerio de la ley, era un ministerio de la condenación. Ahora, mira qué interesante, porque todos hemos visto alguna vez los 10 mandamientos, ¿sí? O lo sabemos por lo menos, ¿no? Cuando chiquititos en alguna medida nos enseñaban, ya, vamos a aprender los 10 mandamientos. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Bueno, y varias cosas más ahí, que no te harás ídolos ni nada. Dice que no lo adoraremos ni lo serviremos, no tomaremos el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni nada de tu prójimo. O sea, si tú ves la ley, tú dices, wow, o sea, yo estoy de acuerdo con ese modo de vida, ¿o no? O sea, tú dices, ves la ley, ves los 10 mandamientos y dices, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es genial. O sea, tú dices, si alguien pudiera vivir así, tú dices, bacán, ¿no? O sea, muy bacán. El tema es que por muy genial que haya sido, el problema es que nosotros no podemos vivir así. Ese es el gran pero y el gran punto y el gran aguijón que tiene la religiosidad. Porque la religión te dice tienes que hacer esto, pero no te dice cómo puedes vivir así. ¿De qué manera podría ser eso verdad en mi vida? La ley era algo externo, estaba ahí, ¿no? Entonces, es interesante porque a pesar de todas las cosas y de la ley que es buena y todo lo demás, el problema y el punto es que nosotros no somos buenos. Ese es el gran punto. La ley nos vino a mostrar que Dios es santo, pero nos vino a mostrar a la vez que yo soy pecador. Entonces, es súper interesante eso. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, la ley no nos podía salvar, pero nos mostró nuestra realidad. Al decirnos, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo no puedo.
Cuando te dice, no hurtarás, no adulterarás, tú dices, pero es que no he cometido eso. Pero Jesús dijo que cualquier persona que mirare o deseare en su corazón ya ha sido culpable de adulterio. No es solo cometer el hecho, es si lo pensaste, ya lo hiciste. Entonces la ley te muestra tu corazón, muestra mi corazón, porque la ley es santa, es justa y la ley tuvo su gloria. Dice Pablo que la ley tuvo su gloria, fue gloriosa. No es que haya sido algo malo, no, la ley fue buena. El tema es que nosotros, la ley no nos cambia. Ya hemos usado este ejemplo otras veces, pero por ejemplo, la ley del tránsito, por más leyes que coloquen, la ley Emilia, la ley, no sé, ya le ponen nombre a todas las leyes porque atropellaron a alguien, ¿cierto?, en estado de ebriedad. Pregunta, ¿eso terminó con los atropellos de personas con estado de ebriedad? ¿Que anden conduciendo personas en estado de ebriedad? ¿Terminó con eso? No terminó con eso y no va a terminar con eso, porque esto no es una cuestión de ley. ¿Me entiendes? Tiene que haber una ley y estamos de acuerdo. Tiene que haber una ley que castigue un delito, ¿ok? Pero esa ley no va a cambiar mi corazón. ¿Entiendes? Yo voy pasando por la carretera, dice 100, o en la ciudad dice 50. Pero voy apurado a la pega, le mando la chala, ¿cierto? A fondo. 100, donde hay que andar a 50. La ley tiene el objetivo de cuidarme. Me dice, si tú andas a 50, vas a poder, porque esa es la explicación, vas a poder frenar de repente cuando alguien se atraviese de repente en tu camino. Si andas a 50, vas a poder reducir el riesgo de un choque fuerte. Si andas a 50, ok, está bien esa ley. Las calles no están diseñadas para más de esa velocidad. Si andas a 50 vas a evitar muchas cosas, pero eso no me cambia. Porque el día que ande apurado le voy a meter la chala al acelerador y voy a andar a 70, a 80, hasta 100 por hora. En esa calle donde está permitido andar a 50. ¿Te fijas? La ley tiene un buen objetivo. La ley es santa, es perfecta. Pero el gran problema es que yo soy un pecador. Y la ley no tiene el poder para salvar mi vida. Por eso es que Pablo dice acá que el ministerio de muerte, que es la ley, ¿por qué de muerte? Porque la transgredí. Porque la transgredí. O sea, piensen por un momento, el hombre no necesitó la ley para transgredirla. Recuerdan ustedes que Moisés fue al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿se acuerdan? Llegaron a Sinaí y empezó una tronadera ahí arriba, ¿cierto? Trueno, relámpago, toda la cosa, fuerte allá. Y el pueblo dijo, ay Moisés, mejor anda tú, nosotros no queremos ir para allá porque vamos a morir. Y Moisés subió, pero subió con mucho temor. Allí Dios le iba a dar los 10 mandamientos. Pero cuando los 10 mandamientos todavía no estaban entregados, el pueblo abajo, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el pueblo de Israel mientras estaba abajo? Esperó pacientemente a ver qué Dios nos dice. Empezaron a persuadir a Aarón que le faltaron pantalones espirituales para oponerse. Accedió al pueblo y dijo, ok, vamos a hacer a representar a Dios en una imagen, ¿no? Y trajeron todos los zarcillos de oro, todas las cosas que trajeron, y empezaron a hacer y fabricar ese becerro de oro con forma, con becerro, así lo hicieron conscientemente, no como la excusa que él dio, que el pueblo tiró eso ahí y salió un becerro así de la nada. Fue consciente, fue un acto plenamente consciente de lo que estaban haciendo y ya la ley había sido transgredida, sin estar escrita. Porque así somos. David dijo, en pecado me concibió mi madre. David, un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y tú dices, ¿pero qué onda? Claro, es un corazón conforme al de Dios. Porque un corazón conforme al de Dios es un corazón que está consciente de su realidad. Es un corazón que sabe quién es Dios y sabe su posición frente a este Dios santo. ¿Okay?
Y humildemente David pidió perdón cuando él pecó y gravemente, ¿cierto? Pero él cuando fue confrontado con la palabra de Dios dijo, me arrepiento, recibo la disciplina de Dios. O sea, ese es un tema, ¿ok? Hay personas hoy día, no, me arrepiento y ya están sirviendo al Señor ya la otra semana. O sea, esto es un proceso. Pero por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque vio su corazón pecaminoso. Y él dijo, sí, yo fui concebido en pecado, ¿no? Yo soy un pecador y necesito a Jesucristo. En el fondo es eso. Entonces, la ley es justamente, tuvo gloria porque el Señor allí entregó la ley, ¿no? A Moisés. Y cuando él pasa, cuando él baja, entonces el pueblo ya está desenfrenado con toda la cosa, ¿cierto? Y su asistente le dijo, oye, parece que hay pelea en el campamento. No, 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 dice Moisés, no hay pelea. Yo escucho que son gritos de júbilo, de alegría. Y efectivamente el pueblo estaba adorando esta imagen. En el fondo, ellos pensaban y habían hecho de Dios o de Jehová, del que los sacó de Egipto, una imagen. ¿Ok? Entonces, Moisés se enoja, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace con las piedras? ¡Pum! Y las quiebra. El pueblo había quebrado la ley. Vuelve por segunda vez Moisés al monte. ¿Y en qué onda va? Perdónanos. Tú eres misericordioso, tú eres santo, pero este pueblo ha pecado, perdónanos por favor. Y ahí el Señor hace dos cosas. Le da una copia de la ley e instruye los sacrificios. Le dice a Moisés, tengo la solución para este mundo pecador. Y esa solución es la sangre de un cordero. Dándole a entender que el perdón de pecado definitivo iba a ser la sangre del cordero de Jesucristo, que cuando aparece Jesucristo, Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque la ley era un ministerio de condenación. Es muy bacán la ley si yo quiero vivir así, pero no puedo vivir así. Me condenaba todo el rato. Pero tal como dice Gálatas, me dice que la ley fue nuestro ayo. O sea, un ayo era una nana o una nodriza que cuidaba a los niños y los llevaba de la mano, los educaba hasta que ellos pudieran caminar solitos. Entonces la ley fue ese instrumento, fue la nodriza, ¿no? o la tía que nos tomó de la manito y nos condujo por la vida hasta llegar a Jesucristo. Para que el mundo no se desenfrenara. Y aún con la ley está desenfrenado igual. Porque la ley nos muestra la santidad de Dios, pero la pecaminosidad del hombre. ¿Ya? Entonces, ese ministerio entonces fue con gloria, pero los israelitas no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, ¿ya? Porque se desvanecía esa podríamos decir, ese brillo, ¿ya? Ese brillo en el rostro de Moisés. Cuando bajó Moisés por segunda vez, él bajó con un brillo en su rostro, pero él se cubrió para que Israel no fijara en él los ojos, porque ese brillo se iba a acabar. Era temporal. La ley no era definitiva, la ley era temporal. Entonces, hay grandes diferencias entre el ministerio de condenación o de muerte y el ministerio de justificación o de vida. Los grandes contrastes son 4 los que aparecen aquí en estos pasajes. Primero, que el ministerio de condenación fue grabado en piedras.
¿cierto? Fue grabado afuera, es algo exterior. En cambio, el ministerio de justificación por la fe es grabado, ¿dónde? En el corazón. Ahí está la primera diferencia, el primer contraste. La ley está afuera, pero ahora cuando voy a Jesús, Jesús pone su espíritu, ¿dónde? Dentro. Y ahora sí puedo dar fruto. No obras, fruto, que es muy distinto. No por cumplir, por amor. ¿Me entiende? El gran problema de los religiosos fue, hay que hacer esto, hay que guardar el día de reposo, hay que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Se amarraban hasta el pie con un lazo que no era, con la distancia justo para no caminar tanto en día de reposo y ese tipo de cosas. Pero Jesús vino a dar libertad y dijo, yo voy a poner esto dentro del corazón de ustedes para que ustedes puedan dar fruto. Y esa es la gran diferencia del fruto con las obras. Las obras es algo totalmente carnal, algo que tú haces en tus propias fuerzas. El fruto es producto de mi relación de amor con Jesucristo, que va a traer, como dice Juan 15, ¿qué cosa? Fruto. El fruto, lo único que tiene que hacer el árbol para que produzca fruto, lo único que tiene que hacer. La ramita tiene que permanecer, dice Juan 15, en la vid. Verdadera, no la falsa, es la verdadera, Jesucristo, para poder esperar el fruto que llegue a tiempo. Entonces, el ministerio fue grabado en piedras, el de condenación. En el corazón es grabado por medio de Cristo, el de justificación. El ministerio de condenación tuvo una gloria, pero tuvo una gloria temporal, no definitiva. En cambio, la gloria del ministerio de la justificación es una gloria eterna en la persona de Cristo, de duración eterna, de tal manera que fue superior a la gloria anterior. ¿Sí? Tercer lugar, el ministerio de condenación, el ministerio de muerte condena, o sea, nos salva. Otra vez, condena, nos dice, estás condenado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el ministerio de justificación en Cristo justifica, nos hace justos. O sea, esto es genial. Es como si Dios nos viera, el Padre, a través de Cristo y nos ve, me ve a mí, te ve a ti, como si nunca en la vida hubieses pecado. Es como si tú no tuvieras pecado. Te ve sin mancha. Te ve sin pecado alguno a través de Cristo. Por eso, familia, necesitamos a Jesucristo. Yo me muevo de Cristo y aparezco yo y Dios me ve y no puede verme. No hay nadie que abogue por mí. Pero cuando estoy en Cristo, el Padre me ve por medio de Cristo como si nunca hubiese pecado. Y me ve así, tú eres inocente, estás libre. Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay. Y hay algo importante, para los que están en Cristo Jesús, tiempo presente. No para los que estuvieron, los que están. Esto es un tema diario, ¿no? De día a día, de poder estar en Cristo, de estar en Él, de permanecer en Él. Nosotros creemos que más allá de cualquier cosa, de los extremos que hay respecto a la salvación, que mientras uno dice que sí se pierde completamente, otros dicen que no se pierde, nosotros creemos que permaneciendo en Cristo es la manera en que la salvación es segura para nosotros. O sea, ¿de qué otra manera podría ser segura? Si no está Cristo. De ninguna manera, porque Cristo es la seguridad nuestra. Por eso la importancia de Juan 15 es súper importante. Permaneced en mí y yo en ustedes. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y ustedes van a dar fruto también. Y la última comparación, el ministerio de condenación trae muerte y el ministerio de justificación trae vida. O sea, es completamente distinto el resultado.
completamente distinto. Por eso es que la religión es muerte. Porque la religión lleva a hacer obras para Dios. ¿Entiendes? Tienes que hacer esto, cumplir con esto, cumplir con esto. Y no significa que nosotros no, como cristianos no tengamos responsabilidades, vaya que las tenemos como cristianos. Pero la motivación es distinta. Nosotros lo hacemos por amor a Jesucristo. Por amor a Él. Es una respuesta de amor, no una imposición. ¿Sí? Es una respuesta de amor. Entonces, interesante lo que Pablo nos plantea acá. Este ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, es mucho más glorioso, sobrepasa al anterior, nos trae vida, nos trae salvación, no nos condena, nos ha salvado. Por eso Juan 3:17 dice que el que no cree en Jesús, dice, ya ha sido condenado. Pero el que cree no es condenado. ¿Por qué dice ya ha sido condenado? Porque el mundo estaba condenado. Por eso el mundo necesitaba un Salvador. Por eso yo necesité un Salvador. Tú necesitas un Salvador. El mundo necesita un Salvador porque está condenado. Lo necesita. ¿Ok? El mundo necesita a Jesucristo. Interesante, ¿no? Y mira cómo continúa el verso 12. Y ahora que tenemos al Espíritu entonces en nosotros, ahora sí comienza un proceso de transformación. O sea, ahora sí nuestro corazón es transformado. Ahora sí podemos dar fruto. Lo que no podíamos hacer en la ley. No podíamos amar ni siquiera a Dios. No podíamos amar al prójimo. No podíamos hacer eso. Pero hoy, en el régimen del Espíritu, es posible. Porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Okay? Entonces dice el verso 12, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado, y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve el Señor, el velo le es quitado. O sea, mira qué genial. Pablo dice ahora, por tanto, teniendo esta esperanza, ¿cuál esperanza? Cristo, la esperanza del ministerio de la justificación, la esperanza de que nuestros pecados han sido perdonados, esa esperanza gloriosa que hoy tenemos, entonces dice, podemos hablar a rostro descubierto. Podemos hablar ya no mirándonos de lado, ya no mirando a Dios así como tapado, ni yendo así. Miramos de frente al Señor. Podemos ir a Dios y llamarle Padre. Padre. O sea, las oraciones del Antiguo Testamento, ¿cómo partían? Oh Dios del cielo y la tierra, creador de todo. ¿Cómo parte la oración en el Nuevo Testamento que dejó Jesucristo como modelo? Padre nuestro. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Jesucristo marca la diferencia. Jesucristo marca la diferencia y en Jesucristo podemos llamar a Dios como un Padre. Yo sé que muchos han tenido un mal padre a lo mejor, o sea, no un padre ejemplar precisamente, pero te digo algo, este Padre Celestial es distinto, es diferente. El Salmo dice, aunque padre o madre te dejaran o te decepcionaran, hay una promesa, con todo, el Señor te recogerá. Existe la posibilidad de que nuestros padres nos hayan incluso abandonado. Y un profeta dice, aunque tu madre se haya olvidado de que dio a luz, que te dio a luz y se haya olvidado de ti, yo nunca me voy a olvidar de ti. Dice Dios. O sea, ese nivel de amor tiene Dios por nosotros. Y es el nivel de amor que quiere que tú conozcas. Que tú profundices el conocimiento de ese amor. Realmente el Señor anhela que conozcamos su amor. Y tal vez no tuviste una experiencia de un buen padre, pero puedes tener la experiencia de conocer a un padre diferente y cambiar tu vida. Y cambiar eso de todo
trauma o cosa que hayas pasado de pequeño o algo, y hoy día en el amor de Cristo, cobijarte bajo sus alas, cobijarte bajo su amor y descansar en Él. Y lo más rico, tener eternidad, vida eterna en Cristo Jesús un día. O sea, puedes llamar Padre a Dios ahora. ¿Qué te parece eso, no? Decir papá, Padre. Pablo dice, Abba Padre. ¿Qué significaba Abba Padre? Papito. En diminutivo. Ese es nuestro Dios. Un papá amoroso por nosotros. Entonces Pablo dice, no podían fijar la gente en el rostro de Moisés, pero ahora mírenme, Jesús se refleja en mi vida. Ahora sí podemos ver a Jesús actuando en nuestra vida. Ahora sí podemos ver que Dios, podemos dar fruto y la gente puede observar nuestra vida, puede mirarnos y decir, este es seguidor de Jesús, este sí es seguidor de Jesús. Puedo ver el fruto en su vida. ¿Ok? Esto no se trata de que si has estado 20 años en la iglesia, 25 años en la iglesia, que te llames pastor, no te llames pastor, o líder o no líder. Esto se trata de que Jesucristo sea visible en tu vida. De eso se trata. Si no se ve, no está. Pero si se ve, gloria a Dios. Podemos ver a rostro descubierto. Y Pablo dice, mire lo que Dios ha hecho en ustedes a través de este ministerio glorioso. Mira lo que está haciendo en ustedes. Mira lo que hace en mí. ¿No? Podemos decir lo mismo a nuestros hijos. Mira a mi hijo, mira a Jesús. Podemos decir lo mismo a nuestro esposo, esposa. Mírame. Mira a Jesús en mí. Mira cómo se manifiesta Jesús. Podemos decir a nuestros vecinos pueden decir, vecino, mire, yo veo a Jesús en su vida. ¿Qué imagen estamos reflejando, ¿no? En nuestro rostro, en nuestra vida hacia los demás? Tus hijos pueden llamar así, oye, sí, mi papá es como Jesús, se parece a Jesús. Mi esposa podrá decir, mi esposo se parece a Jesús. O un esposo a su esposa, mi esposa se parece a Jesús. Y hacia allá apuntamos. Podemos ser como Jesús, porque ahora está el Espíritu Santo en nosotros, dándonos el poder para vivir así. Entonces, ahora, ¿cuál fue el problema de Israel? Dice el verso 14, que el entendimiento de ellos se endureció. Ahí está el gran problema. ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué Cristo no se refleja en mí? Porque he endurecido mi pensamiento y mi corazón. Simplemente es eso. El entendimiento de ellos se endureció. Y se endureció tanto que finalmente ellos cuando leen el Antiguo Testamento, dice Pablo, cuando leen a Moisés, cuando leen los primeros 5 libros de la Biblia, ellos lo leen y piensan que esa ley ellos la pueden cumplir, cuando no es así. ¿Entiendes? La leen con la vista completamente cegada. Pero una pregunta, ¿qué ocupó Jesucristo para predicar acerca de Él? El Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de esos 2 discípulos que iban camino a Emaús? Tristes. Se les aparece Jesús y les empieza a hablar de Él mismo. Ellos no estaban sus ojos cegados. Y Él les abre las Escrituras y dice, comenzando por la ley, por los profetas y toda la Escritura del Antiguo Testamento, les enseñó todas las cosas que ahí estaban escritas de Él. O sea, los religiosos estaban leyendo el Antiguo Testamento con los lentes equivocados, porque no tenían los lentes de Jesucristo. Por eso es que cuando vas al Antiguo Testamento con los lentes de Jesucristo, observas tanta belleza en el Antiguo Testamento. A mí me encanta. Y el Señor siempre deseó la salvación de su pueblo Israel.
Cuando él llegó a Jerusalén, ahí la última vez que entró a Jerusalén, cuando ya lo iban a crucificar, él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que él dijo? Junto con llorar. Dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces, y este es el deseo de Dios, quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? O sea, ¿qué quería hacer Dios con Israel? Vengan, pueblo mío, yo los voy a acoger, los voy a cuidar, los voy a amar. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Al final de Mateo 3:37 dice, y no quisiste. O sea, ¿Dios no quería o quería? Sí quería. ¿Quién no quiso? ¿Quién endureció el corazón? Israel. Y ahí está el problema. Que muchas veces endurecemos el corazón a la constante obra que el Cristo quiere hacer en nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar sobre todas las cosas del corazón. ¿Recuerden ustedes aquellos consejos? ¿Sigue tu corazón? No, ni Dios lo quiera. Dice la Escritura que el corazón es lo más engañoso que tiene el hombre. Pero sí podemos seguir a Dios. También Esteban dijo a los religiosos en Hechos 7:51, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo, así como lo hicieron sus padres, también ustedes. O sea, ¿cuál es el problema de Israel? ¿Cuál es el problema de la gente? Endurecer el corazón. El endurecimiento del corazón. Entonces, la pregunta es, ¿cómo alguien enceguecido y con el entendimiento endurecido o el corazón endurecido puede llegar a ver? Ya, ok, el corazón está endurecido, pero ¿cómo puede dejar de ser duro? La respuesta está en el verso 16. Pero cuando alguien, un llamado personal, se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahí está la solución. ¿En quién tiene las manos? ¿Quién tiene la solución en las manos? ¿De quién es la decisión? ¿De Dios o del hombre? ¿Qué dice aquí? De la persona. La persona tiene en sus manos la decisión que tomar. El corazón endurecido, el corazón orgulloso, el entendimiento enceguecido, orgulloso. Si esa persona dice, ok, me voy a volver al Señor, ese velo le es quitado. Esa ceguera espiritual le es quitada. Y empieza y puede ver abiertamente a Cristo. Y puede y tener una relación con el Señor. ¿Sabes qué, familia? Mira, la palabra volverse al Señor o convertirse, dice creo en la Reina Valera, ¿sí? Creo que dice convertirse. Convertirse o volverse, la palabra convertirse viene del griego epistrefo, que quiere decir cambiar de dirección, girar de rumbo. Es decir, esa es mi responsabilidad. Responsabilidad del hombre, girar el rumbo y decir, voy a ir a Cristo ahora. ¿Ok? Entonces, familia, el amor de Dios es tan hermoso que nunca me obligará a seguirlo. Si tú crees que Dios es 100% amor, te vas a dar cuenta que Dios nunca va a obligar a nadie a seguirlo, porque esta es una cuestión de amor. Cuando estuvo frente al joven rico, ¿se acuerdan? Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús conscientemente le dijo, guarda los mandamientos. Él le dijo, si yo los guardo todos. Jesús sabía que no era así.
Y le dijo, sí, pero te falta una cosa, vende todo, dalo a los pobres y luego sígueme. Es decir, le dijo, hey, tú tienes un problema, tu Dios no es Dios, tu Dios son las riquezas. Deshazte de tu Dios y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste. ¿Jesús lo fue a perseguir? Tomó su decisión. ¿Me entiende? Nosotros tomamos una decisión, familia. Y el amor de Dios es tan grande que no patea la puerta de mi corazón. Él toca la puerta de mi corazón. Es muy distinto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, estoy. Pero quien tiene que abrir la puerta eres tú. No dice, Dios dice, ya, no dice Jesús, ya, ¿sabes qué más? Tú voy a ser mío y ¡pum! La puerta abajo, tú tienes que venir para acá. ¿No? Así como fuerzas especiales cuando va con toda esta maquinaria y está tratando de echar abajo la puerta. Jesús dice, yo te amo. Esa es mi muestra, yo te amo, yo di mi vida por ti, pero ahora tú voy a tocar la puerta y el que me tienes que abrir eres tú. No yo. Yo ya hice mi pega, yo te amé. Y te sigo amando, pero tú tienes que abrirme el corazón. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué respetuoso de nuestra voluntad es el Señor. Así que el llamado está, conviértanse. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Arrepentidos y convertidos. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? ¿Por qué cambiarlo? Arrepentidos y convertidos. La salvación es para todo aquel que en él crea. Y está la posibilidad cierta de que tus amigos, tus vecinos, vengan a Jesús. Si oyen de Jesús. Ezequiel 33:11 dice, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. Qué rico eso, qué tremendo. No me complazco en la muerte del impío. O sea, Dios no se alegra de eso. Sino que el impío se aparte de su camino. Aquí está, se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. Ezequiel 33:11. Finalmente, versos 17 y 18 de 2 Corintios 3. Ahora bien, el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la ley. Libertad para vivir para Él. Pero todos nosotros con el rostro descubierto ahora, ¿cierto? Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. El Espíritu Santo nos trajo libertad de la esclavitud del pecado. Este nuevo pacto no es licencia para pecar, nada más lejos que eso. No es una licencia para decir, ya peca nomás, total yo te perdono. No confundamos las cosas. Hemos sido liberados del pecado, ¿cómo vamos a volver a caer en él? ¿Verdad? Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, heavy, fuerte, ¿no? Hemos sido liberados del pecado, pero podemos ser hoy personas transformadas por el Espíritu. Si tomamos la decisión correcta. Si no endurecemos el corazón y dejamos que Dios haga su obra. Muchas personas me dicen, pero si yo tomé la decisión de seguir a Jesús un día, ok, pero ¿qué onda tu corazón? ¿Está endurecido o blando? O sea, ese es el punto. ¿Qué onda hoy? O sea, está bien, pasó 5 años atrás a lo mejor, pero ¿dónde está tu posición hoy? ¿Estás en Cristo hoy? ¿Ok? Es lo que tenemos que revisar. El Espíritu Santo nos transforma día a día. Nos quiere hacer crecer, nos quiere hacer madurar. Y eso no tiene que ver simplemente con memorizar versículos de memoria, sino cuántos de esos pasa a mi corazón. Cómo mi corazón recibe la palabra.
Recuerden que hay distintos tipos de tierra. Recuerden que Satanás también hace su pega y quiere quitar la palabra de nuestro corazón y nos distrae. Así que crecemos y somos transformados mirando el rostro de Jesucristo, pasando tiempo en su palabra, en todo tiempo. Seguimos siendo transformados de gloria en gloria. Hacia allá debemos apuntar siempre a crecer, a ser transformados. Dios no ha terminado conmigo. Estoy en construcción. Pero empezó la obra y la va a terminar. Si yo no endurezco mi corazón. La Escritura dice, si oyes su voz hoy, no endurezcas tu corazón. Mañana puede ser demasiado tarde. No endurezcamos el corazón al trato del Señor. Fíjate que estamos en tiempos tan difíciles, ¿o no? Son súper difíciles. Se vienen tiempos más difíciles. Y si no estamos aferrados de corazón a nuestro Señor Jesucristo, vamos a caer. La presión del mundo va a ser mucha. Nuestros hijos están siendo ideologizados. Ideologizados. ¿Cuánto tiempo pasa contigo en la palabra? ¿Cuánto? Está recibiendo, piensa por un momento, está recibiendo 5 días a la semana pura mugre del colegio. Pura mugre. ¿Qué le enseñan en biología? A ver. ¿Que el hombre que los creó Dios? ¿Qué reciben de biología? Que venimos del mono. ¿Qué le están enseñando a los niños en biología hoy? Y eso que todavía no hay una ley, pero ya está en marcha. Que no importa cómo te sientas, hombre o mujer, a niños. A niños. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres para hacerle frente a Satanás? No nos durmamos, familia. No nos durmamos. Nos dormimos y es fácil entregarle el celular al chico. Ya estoy aburrido, cansado, toma el celular. Y recibe más mugre todavía. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tomemos las cosas en serio. Tenemos que ser como el centinela, el guardián, el atalaya de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos que estar atentos. Ojo ahí. Y ellos tienen que conocer algo. El amor de Jesús. El amor de Jesús. No la ley ni una moral. El amor de Jesús. Porque eso va a transformar sus vidas. Este nuevo pacto que nos transforma de gloria en gloria. Así que familia, es tremendo lo que este nuevo pacto nos ha traído. Lo que el ministerio de la justificación nos ha traído. Ahora, nuestro corazón que pueda estar blando a recibir su palabra y a tener un trato de parte de Dios. Vamos a orar. ¿Nos ponemos de pie para orar?